Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Logran escucharme, chicos? Hola. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Confirmen. Sí, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, profesor. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Todo bien. Muy buenas tardes a todos los chicos. Vamos a continuar nuestra clase de aptitud comunicativa. Esta semana, la próxima semana, todavía tenemos la próxima semana, ¿verdad? ¿O esta semana acaba ya? ¿Qué dicen? A ver. ¿Hasta qué sesión más tenemos? ¿Recuerdan, chicos? Solo 3. Solo 3, ¿verdad? Esta semana acaba entonces, ¿no? Ay, 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 muy bien. Entonces, esta semana se acaba entonces. Vamos a ver entonces. Ujú. Ahorita voy a compartir, a ver. Nos habíamos quedado en... Todavía no habíamos acabado, creo, nuestro... Teníamos preguntas pendientes ahí, ¿no? A ver, vamos a ver entonces. Me van a decir si pueden ver los PPTs, por favor. Estoy continuando las preguntas de examen de admisión de la semana pasada que no hemos acabado. Bueno, en el banco del PPT hay más preguntas pues, que han venido en el examen y eso queremos dar prioridad. A ver, no sabía. Puede ver, ¿verdad? Puede ver, confírmeme. Sí, habíamos trabajado todo eso y nos habíamos quedado, habíamos trabajado eso. Nos habíamos quedado aquí. Pregunta 15, nos habíamos quedado. Vamos a continuar con estas preguntas que son los que se han interrogado en el examen de primera selección. Todos aquí, por favor. ¿Ya? ¿Qué dice? Mira. Se colige del texto que la palabra colige significa se infiere. Esas dos preguntitas de texto vinieron también en el examen. A ver, ¿quién puede leer el texto? Este texto, por favor. ¿Alguien me puede ayudar? Jóvenes. ¿Alguien puede leer este texto? Ujú. ¿Alguien puede leer ese texto, por favor? Chicos y chicas, Yo, profesor. ya vamos. Ayúdame, por favor. Léelo, por favor. Los investigadores ponen de manifiesto que a pesar de la evolución, el ser humano no está tan lejos de sus primos, los monos. El comportamiento, capacidad de aprendizaje y formas de comunicación son aspectos muy comunes entre ambas especies. Al comparar la capacidad de aprendizaje de un niño y un chimpancé recién nacidos, los científicos descubrieron que el mono aprende más rápido que el bebé. Sin embargo, este proceso se detiene cuando el animal alcanza los 3 años, edad en la que se estanca el proceso, mientras que el niño puede hacerlo durante el resto de su vida. Gracias. Ahora quiero que se concentre, vuelva a leer mentalmente y luego responda a la pregunta. A ver, tome su tiempo. Tome su tiempo, a ver, vamos.
A ver, todos. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? A ver. Para la pregunta número 16. ¿Ideas? Sí, dígame su respuesta. No se preocupe si acierta o no acierta. Lo importante es participar. A ver, vamos a desarrollar. Profesor. La clave A dice alguien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué dice. Alguien dice, profesor, puede ser la clave A. La D. Ya. Alguien dice, profesor, puede ser la clave D. Ojo que esta pregunta es de primera selección. B, Entonces, profesor, B. B, allá, alguien dice B, la B. B, ¿qué clave más? La B, profesor. La B. Ya, vamos a ver. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, a ti te está preguntando una inferencia. Se colige del texto. ¿Qué significa colige? ¿Qué hemos dicho que era colegir? Inferir. Inferir. La palabra inferir significa interpretar. Significa que cualquier alternativa que el texto lo mencione de manera literal, es decir, cualquier clave que se encuentre aquí en el texto no puede ser la respuesta. La palabra colige significa que vamos a interpretar que es fruto de una conclusión. Entonces tengo que analizar el texto. Dice, analizo mi primer segmento. Los investigadores ponen de manifiesto que, a pesar de la evolución, el ser humano no está lejos de sus primos los monos. Hasta aquí. Aquí acaba la idea, la primera idea. ¿Qué dicen los científicos? Que a pesar de la evolución, el ser humano no está lejos de sus primos los monos. Quiere decir, a pesar que hemos evolucionado, nosotros tenemos cualidades de los monos. 2. Oración 2. Enunciado 2. El comportamiento, la capacidad de aprendizaje y formas de comunicación son aspectos muy comunes entre ambas especies. Cuando me dice entre ambas especies, ¿a quién se refiere? ¿A quién se está refiriendo esto? ¿A quién se refiere ambas especies? Al hombre y al mono. y al mono, correcto. Entonces me está diciendo ahí, el comportamiento y la capacidad de aprendizaje y formas de comunicación son aspectos muy comunes entre ambas especies. O sea, son aspectos comunes, dice. Es decir, que podemos aprender y podemos tener el comportamiento tan igual que los monos. Ahora me precisa la tercera idea. Tercera idea. Le voy a poner 3 palitos. Al comparar la capacidad de aprendizaje de un niño y un chimpancé recién nacido, los científicos descubrieron que el mono aprende más rápido. Ojo, que el mono aprende más rápido que el bebé, que el niño. Y acá viene un conector de oposición. Alguien diría, oye, el mono aprende más rápido que el bebé, que el niño. Entonces el mono será más inteligente. Y no, pues acá viene el parche, viene la idea opuesta, un conector adversativo o de oposición o contraste. Sin embargo,
este proceso se detiene. ¿Cuál proceso? El proceso de que el mono madura primero o que el mono aprende primero. Cuando el animal alcanza los 3 años. A los 3 años, entonces el mono se queda ahí. En la que se estanca el proceso. Mientras que el niño, sabemos que a los 3 años no aprende ni michi. Va a seguir aprendiendo a los 4, a los 5, a los 6, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Va a seguir aprendiendo el joven y el adolescente. Mientras que el niño puede hacerlo durante toda la vida. Ojo. Pues, ¿qué cosa me está diciendo el texto? ¿Qué cosa puedo entender del texto? Bueno, que entre el mono y el ser humano hay algo en común. Al inicio, el mono aprende más rápido. Lo supera al humano. Pero posteriormente, el texto dice 3 años, posteriormente el mono se estanca y el niño puede desarrollar ilimitadamente. Entonces vamos acá a las conclusiones. Voy a empezar por la E. Se infiere. ¿La capacidad de aprendizaje en la infancia es la misma que entre el niño y el chimpancé? ¿La capacidad de aprendizaje es lo mismo que el niño y el chimpancé? No, acá me dice que el mono aprende más rápido. Entonces, esto sería falso, incorrecto. Esto no puede ser. D. ¿El hombre interactúa socialmente, el mono prefiere la soledad? Eso no dice en ningún momento. No hemos hablado de interacción donde el ser humano se relaciona y el mono está solito. No dice, no lo dice. Esto es incoherente, disociación, no menciona. C. ¿La evolución ha separado abismalmente al hombre y al mono? Cuando me dice abismalmente, quiere decir que nosotros no tenemos ninguna diferencia, ninguna similitud. Y esto sería falso, porque el texto dice, el ser humano no está lejos de sus primos los monos. El comportamiento, la capacidad de aprendizaje y formas son aspectos muy comunes. O sea, algo en común tenemos. Entonces no estamos separados abismalmente. Esto acá dice, ha separado, falso. Esto es falso. Sigo. El hombre aprende toda su vida, el mono sus primeros años. Eso dice el texto. Eso dice el texto. El hombre aprende toda su vida, eso dice el texto. Mientras que el niño puede hacerlo durante el resto de su vida. Profesor, pero acá dice hombre. Sus primeros años, el hombre. Pero se entiende, pues. Pero esa información está acá. Yo lo puedo observar. El hombre aprende toda su vida, el mono sus primeros años. Eso dice, hasta los 3 años. Esos son sus primeros años. Entonces, ese dato, por más que yo quiera pensar que es inferencia, estoy viendo acá. Ahora esta clave, vamos a verla. Las formas de comunicación son totalmente diferentes entre el hombre y el mono. A ver eso. Las formas de comunicación. ¿Eso se aleja más? Dice que son muy comunes. Ya, entonces, ¿esto qué sería? Son totalmente diferentes. ¿Esto sería falso o correcto? A ver. Las formas de comunicación son totalmente diferentes entre el hombre y el mono. ¿Dónde dice? ¿Dónde me habla las formas de comunicación? A ver, ¿en qué parte está? Ayúdenme. Las formas de comunicación. Comportamiento. En el segundo, ¿En qué línea? ¿En qué línea? en el segundo Acá. párrafo. Ajá, sí. Acá, en esta línea. Solo hay un párrafo nomás. De punto a punto es un párrafo. Acá hay un punto final. Si hubiera otro punto final, ahí sí. Acá. El comportamiento, la capacidad de aprendizaje y formas de comunicación son aspectos muy comunes. Y acá dice, las formas de comunicación son totalmente diferentes. Entonces, esto es falso. Esto es falso. Entonces, solamente queda esto, ¿ve? El hombre aprende toda su vida. Eso lo dice literalmente, casi literalmente, pero ¿cómo cambia la palabra? ¿Ve? Es un nivel de inferencial. Hombre por niño. Entonces, esto niño, llevado a una interpretación, se refiere al hombre de manera general. Entonces, ahí va a interpretar. Si esto es falso, lo único que sería verdadero es esto, pues. Aprende toda su vida. El mono en sus primeros años, también no me dice 3 años, en sus primeros años, o sea, ya lo ha interpretado. Pero puede que haya otra clave en la que sea una inferencia total. Esa tendría que marcar. Yo pensé que encontraría otra. Esto es incorrecto. Esta primera oración
sería incorrecta, porque dice no totalmente. Entonces, ¿cuál sería la única respuesta? La Clave B. B. Esta tendría que ser, ¿ya? Eso parece que lo dice con otras palabras, pero ya se puede interpretar. Mientras que la A se aleja y encima es falso, porque me está diciendo el texto que el comportamiento son aspectos muy comunes, dice, y el texto dice son muy diferentes, ahí hay una contradicción. Tiene que ser ahí la B. Vamos a este texto, a ver qué dice. Pregunta número 17, también de examen de admisión. Según Marcela Lizárraga, el próximo congreso estará fragmentado, quiere decir dividido. Es decir, ninguna agrupación tendrá una mayoría que faculte cumplir sus promesas electorales. Esta situación no es nueva debido a que no existe unidad ideológica que reduzca a 5 partidos políticos la oferta electoral. ¿Cuál es el conector de equivalencia o reiteración empleado en el texto anterior? A ver. Me dice de equivalencia o de reiteración, que vuelve a decirlo con otras palabras. La A. ¿Qué sería? Es Es decir, decir, Es decir, debido a, eso sería pues consecuencia, según, esto es argumento recapitulativo de autoridad fuentes. Es decir, ¿dónde está este es decir? ¿Quién me ayuda a buscar en el texto? ¿Dónde está? En la Aquí, ¿no? primera. En esta partecita. Entonces dice, según Marcela Lizárraga, el próximo congreso estará fragmentado. Pero, ¿qué michi es fragmentado? Acá te vuelve a explicar. Es decir, ninguna agrupación tendrá una mayoría que faculte al cumplir sus promesas. O sea, no van a tener mayoría de parlamentarios. Esta frase, es decir, tiene que estar entre comas. Esta es el reiterativo. Esto. Reiterativo o de equivalencia. Ya, esto. Nosotros le llamamos explicativo, es decir, o sea, en otras palabras, mejor dicho. Muy bien, vamos. Oración eliminada, todos. A ver, concéntrense. ¿Qué puede salir ahí en esa pregunta 18? la E. Ya, alguien dice la E. la E. La E, La E. maestra. Ya alguien dice la E. La mayoría. ¿Por qué sacamos la E? Porque la mayoría nos habla del intestino y el 3 nos habla del colon. El 3 habla del colon. Ajá. La, ¿Qué dices? ¿Qué clave? La C. La B. ¿La B dices? la, La C. La A. ¿Quién más? ¿Qué clave más? La C. La C. Ya ves, te dan cuenta que tenemos un montón de claves. Ya. Vamos a identificar el tema para la primera oración. El intestino es el último tramo del aparato digestivo, localizado a continuación del estómago. Tema. ¿Cuál es el tema? El intestino. El intestino. El intestino. Ubicación del intestino. 2. El intestino es un largo tubo y está formado por dos partes bien diferenciadas. Tema, el intestino. El intestino. Características del intestino. Sus características. Dos partes. Acá me habla su característica también, que es, ¿no? O sea, ambos están relacionados. 1 y 2. Ojo. 3. El colon ascendente y descendente, transverso y el ciego cumplen la función de expulsar a través del recto. Te pregunto, ¿acá el tema es el intestino o el colon ahora? El colon. El colon. El colon, y ya no es lo mismo intestino que colon. Ya no es lo mismo ya. Son dos temas diferentes. Ahora vamos a seguir viendo. ¿Qué dice la número 4? El intestino delgado
Y acá me habla, ¿ve? Acá me decía en la 2, dos partes bien diferenciadas. Pero ¿cuáles son esas partes? Uno será pues el intestino delgado. El intestino delgado tiene 6 metros. Y la otra parte, el intestino grueso. Te das cuenta que esta oración 2 tiene una secuencia lógica, dos partes. Pero ¿cuáles son esas partes? Si yo leo el colon ascendente y descendente, pero el colon es diferente. No es lo mismo que intestino. Entonces, ¿qué eliminaría si el tema es el intestino? La E. Clave. E. Y la número 3 tiene que irse. Esta. ¿Ya? Esto tiene que irse. Entonces, nuestra respuesta será esa clave. ¿Ya? Clave número 3, una oración. Aparentemente sencilla, pero que algunos han dado otras claves. Pero aparentemente sencillo. Vamos. Plan de redacción. Todos pensamos. La A. Ya, usted dice la A. Usted dice la A. A ver. Alguien dice la A. ¿Qué dice el resto? A ver, vamos con el resto. ¿Qué puede salir ahí? A ver, chicos. No. A ver, La A, profesor. vamos a ver. ¿Cuál sería el primer número? 2. Ya. Tú dices, es una confederación de pueblos amerindios originados de las llanuras de Canadá. ¿A quién se está refiriendo, obviamente? A ver, vamos a ordenar este texto un rato. Vamos a ordenar esto. Se supone que está refiriéndose a esta parte y que el título lo está tapando, por eso de repente no lo ven. Vamos a ver. Sigo. Mira lo que dice. Los pies negros, está hablando de los pies negros. Entonces, el truco es trabajar con las claves para hacerlo más rápido. Empieza con 2, empieza con 1 también. A ver, 1. Uno de sus principales líderes fue el jefe Kronk, pero ya empezó el texto. No podría empezar diciendo uno de sus principales líderes. Tendríamos que saber qué son los pies negros. Ahora vamos a ver. 4. La 4 dice, guiados por su jefe se dedicaban a la caza. Ahí también ya empezó. Entonces, 1 y 4 están un poco alejados. A ver, voy por la 3. ¿Qué dice la 3? Las principales tribus que integraron fueron, pero integrantes de dónde? Los Chicagua, los Blue, puede ser, podría ser, ¿no? Vamos a ver. Y alguien dice la 2, profesor, la 2. ¿Qué dice? Título, Los pies negros. Y viene la 2. Es una confederación de pueblos amerindios originados de las llanuras de Canadá. Algo general. Me está definiendo a los pies negros. ¿Y luego a dónde paso? A la 3. Las principales tribus que integraron esa confederación, ¿no? A esa confederación, a la número 2, me refiero a la 3, las principales tribus que integraron fueron Siksika, los Blue y los Piegan. Y luego va la 1, que dice, uno de sus principales líderes fue el jefe Cronford, quien buscó la integración de las tribus. ¿Ya? Y luego va la 4, que dice la 4, guiados por su jefe, se dedicaban a la caza de búfalos. Guiados por su jefe, se dedicaban a la caza de búfalos, mientras se desplazaban tras ellos. ¿Ya? Primero me habla de su jefe, y luego me dicen guiados justamente por ese jefe. Y luego la 5. ¿Qué dice la 5? No participaron en grandes conflictos, siendo diezmados por la viruela y la adicción al whisky. Bueno.
No hay ninguna clave más. ¿Qué otra clave se acerca con un mejor orden? ¿Es la única? A ver qué dicen. Acá la B también tiene ese mismo inicio. Pero de la 3 se pasa cuando dice los principales tribus que integraron fueron los Chicaguas. Y luego se pasa a la 5. Ujú. A ver. Ya, la única clave es esa. ¿Qué clave debe salirte entonces? La A. La clave A. Esta está ordenada lógicamente. ¿Listo? Así ordenamos lógicamente esta pregunta de examen. Vamos, sigo. Por acá. Identifica el número de elipsis utilizado en el siguiente texto. Ajá. Voy a corregir ese texto. Es decir, lo voy a separar de su pregunta para que te puedas analizarlo mejor. Este texto. Punto aparte voy a poner. Ahora sí. Porque es ese texto. ¿Cuántas elipsis puedes observar ahí? A ver, analicen, piensen. Todos a pensar. A ver, ¿qué dice? La E, maestro. La E. La E. ¿Alguien dice la E? ¿Qué dice el resto? Chicos, La E, profesor. La E, la, profesor. la E. A ver, vamos a poner a alguien. Yo voy a marcar con esto. Alguien dice la E. A ver, vamos a observar. ¿Qué dice? La B. La B. Alguien dice la B. Vamos a poner, alguien dice la B. Ya. Puede ser la B también. Todo es posible. Muy bien. Vamos a desarrollar. ¿Qué dice? Identifique el número de elipsis, sabiendo que la elipsis es la supresión de palabras que se sobreentienden. Si yo pienso que existe elipsis en una parte del texto, la palabra que pienso que se ha eliminado, debo ponerlo. Y al volver a leer, debe tener sentido. Por ejemplo, a ver, vamos a ver la primera elipsis. Manuel Escorza nació en Lima. Fue hombre. ¿Dónde habría elipsis hasta esta primera oración? ¿Habría o no habría en esta primera enunciado, en el primer enunciado, elipsis? ¿Habría o no? ¿Quién me dice? ¿Habría o no habría en esa primera oración? No. No. Ya. ¿Qué dice el resto? No. No tampoco. ¿Y qué tal si yo le digo así? Manuel Escorza nació en Lima. Punto seguido. Aquí hay una elipsis. ¿De quién, profesor? De este señor. A ver, profesor, acá dice B. Fue hombre de grandes preocupaciones sociales. Pero ¿quién fue? Acá debe decir, Manuel Escorza fue hombre de grandes preocupaciones. ¿Sí o no? Dime. Ahí hay uno. Un elipsis. Ahora acá, se inició en la poesía. ¿Qué dices? Sí. Anáfora. Se inició en la poesía. Sin embargo, es conocido principalmente por su obra narrativa. Te pregunto, ¿este C a quién alude? Manuel Escorza. ¿Qué tipo de referente es este C? Anáfora. Es una anáfora. Si ya tengo anáfora, ya no podría entrar acá la elipsis. O sea, perdón, ya no podría entrar Manuel Escorza, porque ya estoy reemplazando ahí, ¿ve? Si no hubiera este C, y diría,
inició en la poesía. Ahí sí, Manuel Escorza se inició en la poesía. Pero esto de acá ya está funcionando como un referente. No lo voy a contar. Ahora acá. Sin embargo, es conocido principalmente, sin embargo, es conocido, acá habría o no habría, es conocido principalmente por su obra narrativa. Sí, sí. ¿Dónde habría? ¿Dónde habría? Sin En la coma. embargo, acá, ¿no? ¿Qué diría ahí? Manuel Escorza. Manuel Escorza es conocido principalmente por su obra narrativa. Ojo, ve. Más tarde, coma, en la década de los 70, publicó. ¿Quién publicó? Manuel Escorza. Manuel Escorza publicó una serie de novelas que narraban las luchas campesinas. ¿Cuántos habrían entonces? 3. ¿Cuántas? 3. 3 habría. A ver, si alguien ha contado acá sería 4, pero esa no. Solo 3. Esta. Solo 3. Acá habría solo 3. A ver acá. Elige el antónimo más apropiado del término subrayado en el siguiente enunciado. El pésimo poeta peruano César Vallejo murió en París. Elige el antónimo. A ver, ¿qué dices? La A. Ya, tú dices la A. ¿Qué dice el resto? A ver, piense. ¿Alguien dice la A? Puede ser. ¿Qué dice el resto? La B. La B. Voy a ver. A, B. ¿Qué más? A ver. ¿Qué dices? A La ver. B. ¿Qué clave? D. B. B. B, B. Dices B. Ya. Ujú. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dice el resto? El pésimo. ¿Qué cosa significa ser pésimo? Muy malo. Muy malo. ¿Y lo contrario qué sería? Excelente. Excelente. ¿Y cuál sería ahí? Porque hay 3 que tienen el significado parecido. Puede ser excelso, puede ser eximio y puede ser perínclito. A ver, primero excelso. Definición de excelso. ¿Qué significa un excelso? El diccionario dice, muy elevado, alto, eminente. Dicho de una persona o de una cosa de singular excelencia. O sea, si este es pésimo, lo contrario sería excelencia. Hasta ahorita podría ser esto. A ver, ¿y qué cosa llega a ser un eximio? Que tiene la misma idea del excelso, pero vamos a ver, el excelso, vamos a ver, muy ilustre, muy excelso, muy ilustre, muy conocido. Ahora vamos con el perínclito. ¿Qué significa perínclito? Las 3 palabras tienen su mismo grado. Perínclito, pero el que está dando mayor visión es el excelso. Excelente, dice. Si alguien es pésimo, el otro es excelente. Perínclito, grande, heroico, ilustre, en sumo grado. Entonces, ya hemos visto que esto se refiere más a grande, ilustre, eximio, igualito, dice, y la respuesta debería ser, ¿cuál de estos 3? La B. ¿La B o la A? Porque estamos hablando pésimo. Lo contrario de pésimo, excelente. ¿Y quién me habla de excelente? La A. La A. La respuesta es la A. Excelso, elevado, magno, esto. Excelente. Lo mejor que hay a nivel académico es lo que se refiere a eso. ¿Ya? Es el que está más cercano a esto. Si no hubieran estos, podrían ser estos dos, pero este le da con mayor precisión. Si este es pésimo, esto es lo más excelente, dice, lo contrario de pésimo. Vamos acá. ¿Qué me pide ahí? Se colige del texto. Muy bien. Acá me pide otra vez interpretar. Vayamos. ¿Quién puede leer este texto? A ver, los efectos de la radioactividad. ¿Alguien puede leer? Por favor, ¿quién lee ese texto? Yo, profesor.
Ya, léalo, por favor. Los efectos de la radioactividad de los seres vivos son muy perjudiciales. Cantidades altas recibidas en fracciones pequeñas y especiadas producen efectos tardíos, como la leucemia, cánceres, cataratas, y otros A procesos ver. degenerativos, llegando incluso a dosis bajas y especiadas en el tiempo pueden producir efectos tardíos o anormalidades en las próximas generaciones. El uso militar y comercial de la energía nuclear representa un enorme peligro tanto por sus emisiones rutinarias de reactividad y los residuos que generan, como por el riesgo de accidente de su funcionamiento celular. ¿Lo leíste, señorita? Sí. Muy bien. A ver, voy a leer. ¿Qué dice? Una lecturita más. Los efectos de la radioactividad en los seres vivos son muy perjudiciales. Analizo acá. Primera unidad informativa, análisis. ¿De qué trata? Los efectos de la radioactividad. Enunciado 2. Cantidades altas recibidas en fracciones pequeñas y esparcidas producen efectos tardíos. Escúchame. Cantidades altas recibidas en fracciones pequeñas producen efectos tardíos. ¿Qué significa tardíos? ¿Qué entiendes por tardíos? A largo plazo. A largo plazo, correcto. Como la leucemia, los cánceres, las cataratas y otros procesos degenerativos, llegando incluso hasta provocar la muerte. Como la leucemia, los cánceres, las cataratas y otros procesos degenerativos, llegando incluso hasta provocar la muerte. Muy bien. Ahora, dosis bajas y esparcidas en el tiempo pueden producir efectos tardíos. Dosis bajas y esparcidas en el tiempo pueden producir efectos tardíos. Otra vez me dice lo mismo. Dosis bajas y esparcidos en el tiempo pueden producir efectos tardíos. Nuevamente me vuelve a señalar. O anormalidades en las próximas generaciones. Es decir, daña a largo tiempo e incluso hasta posteriores generaciones. El uso militar y comercial de la energía nuclear representa un enorme peligro tanto por sus emisiones rutinarias de radioactividad, y los residuos que generan, como por el riesgo de accidentes que su funcionamiento supone. Muy bien, los efectos. Entonces se dice, se puede interpretar del texto. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver. La B. Pensamos. Ya, tú dices La la B. clave. ¿Qué clave? ¿Alguien dice B? ¿Qué más? La B, profesor. B. B. La D. B. B. La D de dado. B. B. Ya, a ver, ¿qué dice? La B, Sí. maestro. ¿Qué clave? ¿Qué clave? La B. La B. Ajá. Ahora vamos a ver. ¿Qué cosa me dice el texto? El texto me dice que la radioactividad recibida en cantidades o fracciones pequeñas tienen efectos no en el momento, al instante, sino a largo plazo e incluso en nuevas generaciones. Y entonces me está hablando de eso. Después el resto es solo lo mismo. Voy a interpretar. A. La cantidad alta en poco tiempo, dice, las cantidades altas en poco tiempo de reactividad no son peligrosas. Eso no dice el texto. No lo dice. El texto dice poquitas fracciones a largo tiempo. Está hablando de eso. B. Los efectos negativos de la radioactividad no siempre son inmediatos. Puedo interpretar, pues, no siempre son inmediatos. Se dan a largo tiempo. Sus efectos son tardíos en las próximas generaciones. Esto puede ser mi respuesta, una interpretación. C. El uso militar de la radioactividad es peligrosa, más no así en el comercial. No hablamos comercial ni militar.
El cáncer es producido por la radioactividad comercial. El cáncer es producido por la actividad comercial. Ahora acá me dice, producen efectos tardíos como la leucemia, cáncer. Eso es cierto, pero esto no puede ser una interpretación. El cáncer es producido por la radioactividad comercial, por la radioactividad nada más a largo plazo. Pero esto me dice el texto me está señalando acá. Procesos degenerativos, efectos tardíos como la leucemia y el cáncer. Entonces, eso no puede ser. Esto es literal, ¿no? Pero comercial, dice, la radioactividad nada más. Las cantidades pequeñas en poco tiempo de radioactividad no producen daños. La única respuesta sería ahí. Las cantidades altas en poco tiempo de radioactividad no son peligrosas tampoco. Solo esta clave. ¿Qué cosa podemos concluir? Que los efectos de la radioactividad no siempre son inmediatos, sino que son a largo plazo. Incluso pueden pasar a las generaciones, ¿no? En sus genes se puede impregnar, pues eso. Muy bien, salgo de esto entonces. Tengo la idea ahí. Vamos a la siguiente. A ver, vamos a la siguiente. Vamos por acá. Identifica el tipo de texto publicitario. ¿Fue una pregunta de admisión? Sí. Exige tu comprobante. Comprobante a partir de 5 soles. Tú vas, compras algo, 20 soles, señora, mi recibo, por favor. Le van a preguntar, ¿quiere recibo o quiere solamente, te entregan, ¿no? Te dicen, ¿tiene número de RUC? No, solamente déjame un recibo simple, y le da un recibo. Si no le pides, o sea, no lo va a poner, no lo va a inscribir en su recibo y no va a pagar impuesto. De eso se trata esto. Exige un comprobante, la SUNAT. ¿Qué tipo de texto publicitario crees que es? La B. Tú dices que es un afiche. Y alguien dice, profesor, este es un afiche. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Lo sé. Alguien dice afiche. Alguien dice es un anuncio. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el resto de chicos y chicas? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué dice? La C. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Alguien dice la C. A ver, ¿eso sería un afiche o sería un anuncio? No sé, maestro. Tendría que ser un anuncio, porque lo que te está diciendo es a ver, ya, vamos a discriminar acá. Alguien dice, ¿no? Un anuncio. Lo que te está diciendo es que tú exijas tu comprobante. Entonces, si fuera un afiche, tendría que ser un texto publicitario, donde va a haber un producto que vas a comprar. Ajá. ¿Por qué no podría ser aviso? A ver, ¿quién me dice? Alguien. Aviso. A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien me puede decir? A ver, me salté acá. Aquí. Alguien dice es un anuncio, un afiche, un aviso. Cartel y afiche es lo mismo. Comunicado, bueno, eso es para un texto, pero no necesariamente un texto para el público. A ver. Si hubiera puesto acá leche, una publicidad de leche, ¿eso qué sería? ¿Un anuncio o un aviso? Anuncio. Anuncio. Y ahora que me está indicando, acá lo que me está indicando es que yo exija mi comprobante. ¿Eso será un anuncio o será un aviso? Aviso. Ah, debe ser un aviso acá, ¿no? Más que un anuncio. El anuncio es cuando tú quieres vender un producto o un servicio. El afiche ya es más completo, la marca del producto, el servicio. Acá simplemente es un aviso que te está señalando que tú tienes que pedir una constancia o un comprobante de pago. Aquí, 24.
Identifica la relación de cohipónimos considerando su campo semántico. A ver. La C. ¿Qué dice el resto? A ver, vamos, vamos. ¿Qué dicen los jóvenes? Clave. C, profesor. Ya, tú dices entonces la clave C. Palta y lechuga, ¿por qué no pueden ser? Palta y lechuga. No le escucho, está entrecortado su micro, su voz. Palta y lechuga. Ambos son vegetales, pero la lechuga es como una verdura y la palta, creo que la palta está clasificado como fruta, por más que sea una ensalada, etc. No están en el mismo campo. Retama y planta. La retama es un arbusto, la planta es el género. Ahí no son cohipónimos. Yuca, camote, ahí sí puede haber. La yuca y el camote, ¿qué son? Tubérculos, raíces. Árbol y molle, el molle es un árbol. Ahí habría género, especie. Fruta, verdura, género, especie. Muy bien, ¿cuál es tu respuesta? Tu respuesta. La C. C. La C. La C, clave C. Esto. Clave C. Listo. Identifica los enunciados o el enunciado que ejemplifica la sustitución léxica. ¿Dónde se observa sustitución léxica? La E. La E. Ya, alguien dice la E. ¿Quién más? A ver. A ver. ¿Quién más? Vamos, ¿quién más? ¿Quién más puede decir? A ver. Muy bien. A ver, me dice sustitución léxica. ¿Qué significa sustitución? Reemplazar un término por otro. Julio Cortázar o Cortázar y Vargas Llosa fueron parte del boom latinoamericano. Ambos internacionalizaron. ¿Esto qué cosa sería? Ambos, ¿a quién se refiere ambos? ¿A quién se refiere ambos? A Cortázar y a Vargas Mario. Llosa. Ajá, a ellos dos. Por lo tanto, esta es una anáfora. Anáfora, ambos. Y a mí no me pide anáfora, me pide sustitución. Entonces, el 1 está descartado. Entonces, todos los que tienen 1 se van. Se van, se van, se van. ¿Por qué, profesor? Porque tienen 1, pues y el 1 no es sustitución. Entonces, todos los 1 se van. Solo me queda 2. Dos claves, o C o E. ¿Ves? Ahora voy a buscar. Cortázar apoya los regímenes de tendencia izquierdista. El autor de Rayuela simpatiza con el gobierno de Cuba. ¿A quién alude el autor? ¿A quién se refiere autor? A Julio Cortázar. Acá hay una sustitución léxica. ¿Ya? Si me dice autor, ¿autor es una especie o es algo general? General. Puede ser hiperónimo, sustitución por hiperónimo. Ahora voy acá. Vargas Llosa simpatizó inicialmente con la izquierda, pero luego el Nobel peruano, ¿a quién alude Nobel peruano? A Mario Vargas Llosa. Acá tengo otra sustitución léxica. Ahí tengo el 2 y el 3. Respuesta correcta.
2 y 3. Lo hicieron bien ustedes. 2 y 3. 2 y 3. Ya, 2 y 3. Sigo. Vamos por acá. En el texto identifica el número de palabras anafóricas. Ajá, analiza. Pregunta de examen de admisión. A ver. La A. Ya, ¿alguien dice la A? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? A ver, vamos a ver. A, ¿verdad? ¿Qué clave me dijeron? Voy a marcar. ¿Qué clave? A. Profesor. Ahora vamos a ver. En la agricultura peruana, el cultivo de papas nativas promete convertirse en el boom de la gastronomía. Aquí habría, hasta esta unidad, ¿habría alguna referencia tipo anáfora? Sigo leyendo. Estas, ¿a quién alude estas? ¿A quién se refiere estas? ¿A quién alude estas? Al cultivo de papas. Acá tengo una anáfora. En la agricultura peruana, el cultivo de papas nativas promete convertirse en el boom gastronómico. Estas se producen por toneladas. ¿Quiénes? ¿El cultivo o las papas? Las papas nativas se producen por toneladas. Acá es anáfora. Primera anáfora. Allí hay más de 5.000 familias. Y se produce en Huancavelica. ¿A quién alude allí? Joven. ¿A quién alude allí? Adverbio de lugar. Otra anáfora. ¿A quién alude allí? Huancavelica y Apurímac. A Huancavelica y Apurímac. Correcto. A estos dos. A estos dos. Y acá a papas nativas. El primero. Papas nativas. Allí hay más de 500 familias, perdón, de 5.000 familias que se dedican al cultivo de tubérculo. Al cultivo de tubérculo. Acá habría al cultivo de la papa. Sustitución léxica por hiperónimos. Al cosechar algunos de estas variedades, sustitución léxica por correferencia, se pueden apreciar diferentes formas. Ya, ¿cuántos habrían allí? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la respuesta? 2, la A. Ya, de manera general ahí hay dos, ¿no? En el examen eran esas dos, pero sin analizar profundamente esto, de manera muy, muy genérica. Esto, ya lo tengo. Vamos aquí. ¿Qué te pide? ¿Qué pasa si en lugar de incorporar la lengua originaria en los mensajes políticos, castellanizamos a los candidatos quechuas hablantes? Muy bien, te pide eso, una extrapolación. Texto siguiente, ¿quién lee? La democracia. ¿Quién puede leer ese texto? Yo, maestro. Ya, lea por favor, vamos. Gracias. La democracia real cuando garantiza que en un proceso electoral el mensaje de los candidatos llegue a todos los ciudadanos. Cuando Ciro Gálvez exponía sus propuestas, no había un traductor en simultáneo. Esto perjudica a cerca de 3,5 millones de compatriotas que son relegados y marginados. No se trata de castellanizarlos, sino de involucrarlos realmente en la política nacional, respetando las lenguas originarias. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, joven, muy bien. Entonces, fíjate lo que dice ese texto, ¿no? La democracia es real cuando garantiza que en un proceso electoral el mensaje de los candidatos llegue a todos los ciudadanos. ¿Correcto? Cuando Ciro Gálvez
exponía sus propuestas. No había un traductor en simultáneo. Esto perjudica a cerca de 3,5 millones de compatriotas que son relegados y marginados. No se trata de castellanizarlos, sino de involucrarlos realmente en la política nacional, respetando las lenguas originarias. O sea, ¿qué está diciendo? Pues que de alguna manera en la política no existe democracia, porque hay gente que es quechua hablante y que quiere exponer sus ideas, y en el Perú no todos hablan castellano. Hay gente que es originaria y emplea el quechua. Entonces, para ellos que son peruanos y tienen derechos, no les llega la información, no es democrático. Eso está diciendo. Y la pregunta 27 señala: ¿qué pasa si en lugar de incorporar las lenguas originarias en los mensajes políticos? Por decir, ¿qué hizo Ciro Gálvez? Habló en quechua, ¿no? Incorporó el quechua para que la gente le escuche. ¿Qué pasa si en lugar de incorporar las lenguas originarias en los mensajes políticos, castellanizáramos o castellanizaremos, dice, a los candidatos? O sea, ¿qué pasaría si a todo el público que habla quechua lo castellanizamos? A los candidatos quechuas hablantes. ¿Qué pasa si en lugar de incorporar las lenguas originarias en los mensajes políticos, vamos a castellanizar a los candidatos quechua hablantes? O sea, ¿qué me está diciendo? En vez de Ciro Gálvez que hable quechua, mejor que hable full castellano, ¿no? ¿Qué pasaría? Ya no llegarían los mensajes en quechua a la gente peruana que habla ese idioma. Entonces, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué clave saldría ahí? La D. ¿Qué dice el resto? Alguien dice, profesor, puede ser la D. ¿Qué dice el resto, chicos? La C. La C, la democracia se estabiliza por la homogeneidad del idioma. ¿Ya? ¿Qué pasa si en lugar de incorporar las lenguas originarias en los mensajes políticos, castellanizaríamos a los candidatos quechua hablantes? O sea, en otras palabras te voy a decir esto, mira, tú sabes que el Perú es un país plurilingüe y multicultural. Tenemos 3 regiones y la que nosotros hablamos es el castellano o el español. En la selva existen más de 78 lenguas, como el huitoto, el aguaruna, el cocama, el ashaninka. Y los tipos de quechuas que se hablan en Huancayo, en Huaraz, en Ayacucho, en Huancavelica, son variantes también dialectales. ¿Qué pasaríamos si a una persona que es bilingüe, como Ciro Gálvez, que habla quechua y también habla castellano, solamente hablaría full castellano? ¿La gente del Perú que habla otra lengua podrá entender el mensaje? Si su lengua no es el castellano, es el quechua. Si haríamos eso, ¿qué pasaría? Mucha gente se quedaría sin saber cuáles son los planes de los políticos. Entonces, estaríamos dándole importancia solamente al castellano, como si en el Perú todo el mundo habla castellano, y eso es falso. Entonces, ¿qué pasaría? Analizo. ¿La sociedad se consolida a través de un lenguaje único? No. Eso fuera si fuéramos una sola lengua. La democracia se consolida con unidad nacional. No habría unidad nacional porque no nos entenderíamos con los ashaninkas, otro tipo de cultura. La democracia se estabiliza por la homogeneidad del idioma. No. Alguien diría, pero para todos. Es que no, pues tendríamos que, a toda la gente de quechua hablante tendríamos que poner, no se podría. La democracia se vuelve elitista y excluyente. Esto. Cuando no se utiliza algunos medios en la publicidad, en la radio, donde se habla también en quechua, entonces estamos siendo exclusivos, elitistas, discriminando a la gente que habla quechua, ¿no? Y por eso existen radios quechuahablantes o canales, creo, quechuahablantes también, ¿no? Porque en el Perú, pues ya le digo, es un país pluricultural y multilingüe. La respuesta ahí debe ser: si hacemos eso, entonces la cultura, la información, la política, la democracia se vuelve elitista
y excluyente. Última pregunta de este tipo. Vamos. ¿Qué te pide? ¿Qué referente textual se ejemplifica en el siguiente enunciado? Your. Vamos, hacemos eso y ahí nos vamos a quedar. A ver. La B. Acá está, ¿no? A ver, voy a acomodar ese texto porque así cuando está junto con la pregunta me lleva un poco a la ambigüedad. A ver, separo, ahora sí, analizo y ahí me voy a quedar. George Washington logró materializar la independencia norteamericana gracias a sus aliados. Él, ¿a quién alude él? Pronombre él. George Washington. A George Washington. Este él está retrocediendo a lo que se ha dicho antes. ¿Cómo se llama ese referente que retrocede y se reemplaza por un pronombre? Anáfora. Anáfora. Se llama entonces anáfora. Él contó con el apoyo de Francia y España en la decisiva batalla de Yorktown en 1781, ¿no? Obviamente. Acá sería, es una anáfora. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar ahí y ya el día viernes terminamos nuestra clase, continuamos. Cuídense todos, tienen clases ustedes de otra asignatura. Ahí nos quedamos. Tenemos más preguntas y ya lo veremos posteriormente. Preguntas de exámenes. Ya, cuídense todos. Gracias a los que han participado. Bye, bye. Nos vemos. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Bye, bye.